Todos soñamos con una vida sana. Nunca se ha tenido tanta esperanza de vida como en la actualidad. Ni se ha disfrutado de una atención sanitaria tan eficiente. Para llegar a la situación presente, los médicos han tenido que derribar un tabú tras otro en su lucha contra las enfermedades y la muerte. Han hecho descubrimientos sorprendentes y se han arriesgado realizando peligrosos experimentos con seres humanos. Cuestión de vida o muerte. Cuando las familias se reúnen siempre se tiende a hablar de lo mismo, la salud. ¿Qué niño ha pasado peor la escarlatina o la varicela? ¿Quién de los mayores ha sufrido la operación más grave? Con frecuencia se ha vuelto a nacer por segunda vez. ¿Qué tal se lleva el marcapasos con la vida sexual? ¿Cómo funciona el nuevo riñón? Sin embargo, los que hablan no son médicos, aunque se consideren expertos y tengan una historia que contar. Y no siempre se tiene un final feliz. Pero después de todo, las reuniones familiares son para pasarlo bien. Incluso en la actualidad, cada etapa de la vida presenta sus propios peligros. Tan solo hace 100 años, pocas personas llegaban a vivir tanto tiempo. Capítulo 3. Madurez. Solo fue un aviso, gracias a Dios. Martin se recuperó de un ataque al corazón y ahora está bien. A los 55 años puede celebrar que ha nacido de nuevo. Después del ataque al corazón, deberán hacerle electrocardiogramas regularmente para comprobar el estado de su sistema cardiovascular. ¿Es normal el ritmo cardíaco? ¿Sigue siendo capaz la vieja bomba de producir 80 vatios? ¿Tiene alta la tensión? Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte. El corazón siempre fue el símbolo del alma y de la mente, pero en realidad es tan solo un músculo, el responsable de bombear la sangre por todo el cuerpo. La sangría es una de las terapias más antiguas de la medicina. En la antigüedad, la gente creía que las enfermedades eran causadas por un desequilibrio de los 4 humores o fluidos corporales y realizaban sangrías para librar al cuerpo del exceso de fluido. En el siglo XVII, la sangría estaba de moda, era buena para todo y para todos. Los médicos utilizaban diagramas del cuerpo para determinar con exactitud dónde aplicar el escalpelo o la sanguijuela. Pero todo lo dicho sobre la sangre y el corazón durante más de 1000 años fue puesto en duda en 1615 por William Harvey, médico jefe del rey de Inglaterra. Harvey sangraba animales vivientes para demostrar un simple hecho. Está perfectamente claro. Si con cada latido del corazón se pierde tan solo 1 gramo de sangre, el cuerpo no podría generar de nuevo toda la sangre que tiene que fluir por el corazón como Galeno proponía. En el caso del hombre, Harvey extrapolaba que cada día debería producir unos imposibles 7000 litros de sangre. En un experimento incruento con seres humanos, Harvey demostró a sus estudiantes del Real Colegio de Medicina que la sangre no es producida continuamente en el hígado. Se me ocurrió entonces que en lugar de generarse, la sangre formaba parte de un gran sistema circulatorio. Las arterias extraen la sangre del corazón y las venas la reponen. La sangre fluye continuamente y el único trabajo del corazón es bombearla por todo el cuerpo. No fue hasta 1628, 13 años más tarde, cuando se atrevió a publicar sus descubrimientos en De Motu Cordis, o sobre el movimiento del corazón.
Me dio miedo que la humanidad se convirtiera en mi enemiga, porque lo que había dicho era nuevo para todos. Harvey fue tachado de circulador y para probar la existencia del sistema circulatorio encargó estos originales paneles de madera. Quitó el sistema vascular de unos cadáveres, lo preparó y lo montó sobre los paneles. El descubrimiento revolucionario de Harvey de que el corazón era el motor de la sangre no tuvo, sin embargo, ninguna repercusión en la medicina de su tiempo. El descubrimiento de Harvey no produjo inmediatamente ningún cambio terapéutico. Se debió a que él mismo estaba convencido de que su descubrimiento de la circulación de la sangre explicaba y justificaba las terapias al uso. Aclaraba cómo funcionaba el cuerpo y cómo, al sangrar una parte, se reducía la tensión en otra. Esta reproducción artística en cera del sistema circulatorio fue hecha durante el siglo XVIII. Con el descubrimiento y descripción de la circulación a gran escala de la sangre, Harvey hizo que los cimientos de la medicina se estremecieran. Sus enseñanzas revolucionarias sobre la circulación de la sangre tendrían finalmente una amplia aceptación en la ciencia de finales del siglo XVII. Harvey resolvió para siempre la cuestión de la relación de los latidos del corazón y el pulso. Nos mostró que el corazón era una especie de máquina, una bomba, y transformó la visión que la gente tenía del cuerpo en algo que podría ser descrito en términos mecánicos, físicos y químicos. La percepción de Harvey del cuerpo como máquina dio un nuevo impulso a la medicina. Su idea condujo a finales del siglo XX a la creación del corazón artificial. Siempre que algo se bombea, se crea presión. Con una cámara de bicicleta y un globo de goma, el italiano Scipione Riva Rocci creó en 1896 el primer aparato para medir la presión de la sangre. Lo hacía en la arteria principal del brazo. Una columna de mercurio procedente de un barómetro mostraba si la presión de la sangre era muy alta o muy baja. Si la columna bajaba de 120, la tensión era baja. A los hipotensos, Riva Rocci recomendaba masajes con un cepillo para estimular la circulación. El valor normal es 120 RR. En la actualidad, la presión de la sangre sigue siendo medida en unidades Riva Rocci. Cuando el cuerpo pierde demasiada sangre, esta debe ser sustituida. De otra manera, la muerte es inevitable. Como primera cura, una solución salina puede restablecer la circulación. Hasta que aparezca en escena el donante de sangre salvador. Hace relativamente poco tiempo que los médicos encontraron una forma de realizar transfusiones de sangre sin grandes riesgos. Pero la sangre es un fluido muy particular. Ya en el siglo XVII, los médicos probaron con perros para hacer transfusiones. Experimentados con las sangrías, también se las arreglaron para transferir sangre de un animal a otro. ¿Por qué no salvar a las personas con la sangre animal? Pero aquellas transfusiones siempre tuvieron resultados fatales. Por eso los médicos pasaron a hacer las transfusiones solo entre seres humanos. El resultado no fue mejor que con la ruleta rusa. Una de cada 2 personas moría al hacer la transfusión de brazo a brazo. La sangre no podía mezclarse, se coagulaba. En 1901, en el Instituto Vienés de Patología, Karl Landsteiner se dispuso a resolver el letal misterio de la coagulación de la sangre.
Tomó muestras de sangre de 5 colegas y de él mismo para mezclarlas entre sí. En algunos casos la sangre se coagulaba, lo que en una transfusión acarrearía una muerte cierta. Pero otras muestras podían mezclarse sin que se coagularan. Esa sangre era adecuada para intercambios. Landsteiner encontró que había 3 grupos diferentes de sangre, A, B y 0. El grupo AB, menos frecuente, fue descubierto más tarde por un colega. El 14 de noviembre de 1901, Landsteiner anunció su descubrimiento en el semanario clínico vienés. Fue un momento mágico de la medicina. Desde entonces fue posible conocer el grupo de la sangre para impedir la fatal coagulación. Cuando en 1940 Landsteiner descubrió también el factor Rhesus, las transfusiones de sangre fueron al fin seguras. Si los padres no tenían el mismo factor Rhesus, las consecuencias para el segundo hijo podían ser funestas. El descubrimiento de Landsteiner hizo posible la transfusión completa de sangre. Ahora la vida del recién nacido podía ser salvada. En 1937, Karl Landsteiner fue recompensado con el Premio Nobel de Medicina. Gracias al descubrimiento de los grupos sanguíneos A, B y 0, cientos de miles de soldados sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Pero los heridos necesitaron un suministro continuo de sangre de donantes de todos los grupos, hasta que los médicos norteamericanos hicieron otro descubrimiento providencial durante la guerra. En una emergencia, el plasma sanguíneo solo, sin glóbulos rojos, es suficiente para mantener la circulación. Se puede utilizar plasma procedente de cualquier grupo sanguíneo. Los médicos desarrollaron muy pronto un procedimiento para la producción industrial del plasma sanguíneo. Se compone de un 93% de agua enriquecida con proteínas vitales, sales y minerales. Por primera vez se podían realizar operaciones de emergencia sin depender de donantes de sangre del grupo adecuado. Desde tiempos de Harvey sabemos que el corazón es la bomba de la maquinaria humana. El corazón es controlado por impulsos eléctricos. Este hecho fue descubierto de forma accidental por un médico italiano durante una tormenta en otoño de 1786. Luigi Galvani concluyó, de sus experimentos con ranas, que corre electricidad por los seres vivos. Los músculos se contraen bajo la acción de impulsos eléctricos. Se puede medir la electricidad que circula en el corazón por medio del electrocardiograma, inventado por el doctor holandés Willem Einthoven. Su primer electrocardiógrafo era tan grande como una habitación. En 1895 empezó a experimentar midiendo las corrientes eléctricas del corazón humano. Con mucho esfuerzo y trabajo duro, hemos tenido éxito consiguiendo un registro limpio y libre de sacudidas de las corrientes del corazón. Einthoven llamó a su aparato galvanómetro de cuerdas en honor a Galvani, el descubridor de la electricidad corporal. Sus pacientes tenían que sumergir los brazos y piernas en cubos con agua. A continuación conectaba unos electrodos a la piel. De esta manera medía la actividad del corazón desde el exterior del cuerpo. Einthoven examinó a 5.000 pacientes, tanto sanos como enfermos, y midió la corriente en sus corazones. Descubrió que cada enfermedad tiene su curva específica. Desde entonces, usando las curvas de Einthoven, los médicos han diagnosticado arritmias cardíacas, enfermedades coronarias y ataques al corazón. El electrocardiograma se encuentra entre los métodos más importantes de diagnóstico de la medicina moderna. La electricidad puede salvar vidas también. Lo que Galvani descubrió en las ranas lo han estado utilizando los médicos desde 1952 en beneficio de las personas.
Cuando el corazón deja de latir, se emplea el desfibrilador como procedimiento de emergencia para hacer que vuelva a latir. Una fuerte descarga eléctrica devuelve la vida al corazón. La bomba funciona de nuevo. El ejercicio será mi muerte, decía el tío Martin. Pero después del ataque al corazón deberá cambiar de opinión. Ejercicio, ejercicio y más ejercicio es bueno para el corazón. Un regalo del corazón para tu corazón. ¿Qué tal están tus riñones? No se deben tomar a la ligera. La vida de Harry estuvo una vez en peligro, pero ahora está bastante mejor gracias a la diálisis, aunque tenga un riñón que no funciona bien. Cuando los riñones fallan, la muerte es inminente. El cuerpo humano no puede sobrevivir más de 2 semanas sin un riñón funcional, a menos que se conecte a un riñón artificial cada 2 o 3 días durante 4 o 5 horas. Estos pacientes dependen de la diálisis para el resto de su vida. La sangre es extraída por medio de cánulas y llevada al riñón artificial para limpiarla de toxinas. En las personas sanas, las sustancias tóxicas son filtradas por los riñones y eliminadas por la orina. Cuando los riñones fallan, su labor debe ser realizada por una máquina. La primera estación de diálisis empezó a funcionar en Seattle en 1962, al principio solo para 3 camas. En aquel momento los pacientes debían llevar cánulas permanentemente en los brazos. Los pacientes debían permanecer hospitalizados mientras estuvieran en tratamiento de diálisis, no como en la actualidad. Estaban confinados a camas de hospital, enganchados a un riñón artificial durante años. En la actualidad, los pacientes renales pueden dar gracias al doctor holandés Willem Kolff por haber salvado sus vidas. Durante la Segunda Guerra Mundial se le ocurrió la idea de construir un riñón artificial. En las imágenes vemos su primer diseño para limpiar la sangre. Data de 1941. Con él se salvarían algún día millones de vidas. El invento de Kolff estuvo relacionado con la trágica suerte de uno de sus pacientes. Jan Bruning, de 22 años de edad, hijo de un granjero de un pueblo cerca de Groningen, murió de una infección aguda de riñón. Tenía 5 años menos que Kolff, y este pensó que si hubiera podido filtrar las toxinas de su sangre, habría estado sano al día siguiente. Kolff desarrolló entonces una máquina que hiciera las funciones del riñón enfermo. La muerte del joven Jan Bruning le había causado una gran impresión. Con el prototipo de su máquina de diálisis, Kolff salvó la vida de su primer paciente en 1943, Sofia Schaffstadt. Pero la guerra en Europa impidió temporalmente la fabricación de su equipo de diálisis. Cuando los riñones fallan, inevitablemente la persona muere a las 2 o 3 semanas. Esa es su esperanza de vida. El riñón artificial fue una revolución médica, y así fue considerado en su tiempo. Pero cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, la gente tenía otros problemas que resolver, y Kolff no recibió el apoyo que esperaba. No tuvo dinero suficiente para continuar con su investigación.
Willem Kolff decidió marcharse a Estados Unidos, donde enseñó a los médicos a realizar diálisis. Pero no había bastantes equipos para atender a los muchos pacientes que la necesitaban. Por lo tanto, un comité del Centro del Riñón Artificial de Seattle tenía que decidir quién recibiría tratamiento y quién no. Anónimamente comentaron la lucha que tuvieron que sostener con sus conciencias. Cuando entré a formar parte del comité, estaba muy preocupado porque tendría que tomar decisiones de vida o muerte. Sentí que en nuestra economía y en nuestro tiempo era inaceptable que tuviéramos que decidir el futuro de los pacientes, solo porque su vida o muerte dependa de un artefacto mecánico. Confío en que esta situación acabe muy pronto. Me acuerdo de una reunión en la que se habían presentado 4 candidatos y solo había una plaza. Todos eran casos terminales. Tuve el consuelo de que la decisión fue unánime. En la actualidad, los médicos ya no tienen que tomar esas decisiones como sucedía en los primeros tiempos de la diálisis. Hay disponible un riñón artificial para cada paciente. El principio por el que se filtran las toxinas y se limpia la sangre es el mismo que Kolff inventó en 1943. Aunque la bañera ha sido reducida a un tubo de 15 centímetros. Creo que el riñón artificial es uno de los inventos más importantes de la medicina del siglo XX. Gracias a Kolff, hemos descubierto que podemos extraer la sangre del cuerpo para depurarla y devolverla al cuerpo. Y todo eso sin causarle ningún daño al paciente. Mediante este invento surgió la idea de reemplazar otros órganos humanos con equivalentes artificiales. El riñón artificial promovió el desarrollo del pulmón artificial. Si se podía limpiar la sangre fuera del cuerpo, también sería posible suministrar aire del exterior a los pulmones y al corazón. La era de los trasplantes había comenzado. Los primeros intentos de trasplantar riñones fueron realizados con perros por cirujanos norteamericanos a principios de los años 50. Extirpar riñones era sencillo. Los animales vivían unos cuantos días con riñones trasplantados, pero a continuación sus organismos rechazaban los órganos intrusos. Un pionero del trasplante de riñón fue el cirujano Joseph Murray. Él también tuvo que luchar contra el rechazo, pero no cejó en su empeño. La razón por la que seguíamos trabajando era muy sencilla. Esos pacientes eran muy jóvenes y estaban muriéndose. Si se les pusiera otro riñón, salvarían la vida. El hecho de que las personas tengamos 2 riñones significa que uno es prescindible. No es el caso del corazón o el hígado, que solo tenemos uno. El 23 de diciembre de 1954, Murray se atrevió a realizar una operación con un paciente humano. Trasplantó un riñón del donante sano Robert Herrick a su moribundo hermano mellizo, Richard. Richard pasó milagrosamente a ser una persona normal. De la noche a la mañana, sintió apetito, sus ojos brillaron. Fue increíble. No sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Confiábamos en que fuera permanente y sobrevivió. A las pocas semanas salió del hospital. Se casó con la enfermera que lo había atendido y tuvieron hijos. Curiosamente, una de sus hijas trabaja ahora en centros de diálisis de Nueva Inglaterra. El nuevo riñón. Solamente en los Estados Unidos se realizan más de 20.000 trasplantes de riñón al año.
Pero las listas de espera son largas. Y no siempre resulta posible encontrar a un donante adecuado, como sucedió en el caso de los mellizos. Los trasplantes requieren que los tejidos del donante y del receptor sean compatibles, algo que se averigua mediante un análisis de sangre. El rechazo puede ser evitado suministrando ciertos medicamentos. La sangre penetra en el riñón del donante y a continuación la primera gota de orina. El nuevo riñón funciona, otra vida salvada. Por su atrevido trabajo de pionero, a Joseph Murray le otorgaron el Premio Nobel de Medicina en 1990. De una cosa estoy seguro. El futuro dependerá de los médicos y científicos que amen a la humanidad más que a ellos mismos. Nunca habrá suficientes donantes de órganos para sustituir a los que fallen. Muchos pacientes renales tendrán que depender de la diálisis durante el resto de sus vidas. Solo en los Estados Unidos hay casi 300.000 personas en diálisis y el número sigue creciendo. Deben realizar el tratamiento 2 o 3 veces por semana, aunque incluso los que tienen problemas con el riñón pueden permitirse una celebración de vez en cuando. ¿Por qué no te lo pones directamente en las caderas? Pero la tía Millie trata de ignorar la broma. Debería alejarse de esas tartas tan apetitosas. Ella dice que lleva en los genes la necesidad de comer dulces. Hoy me inyectaré unas pocas unidades más. Un pinchazo en el dedo para medir la glucosa de la sangre forma parte de la vida cotidiana de los diabéticos. Y eso se debe a que su páncreas no produce la suficiente insulina para descomponer la glucosa. Si la glucosa en la sangre alcanza una concentración de 207, el diagnóstico es diabetes. La diabetes es conocida desde hace mucho tiempo. Las abejas se encargaron de hacer la diagnosis al ignorar la orina de las personas con salud y acudir a la orina de los que tienen desórdenes con la glucosa. Los antiguos la llamaban diabetes mellitus u orina dulce como miel. El examen de la orina fue en tiempos el principal método para diagnosticar la diabetes. El olor, sabor y color denunciaban el desorden a los fisgones de la orina y profetas del pis, como fueron llamados. La enfermedad era fácil de reconocer, pero no tan sencilla de curar. Para mantener baja la concentración de la glucosa en la sangre, algunos doctores trataron desesperadamente de prolongar la vida de los pacientes mediante dietas que hacían morir por hambre. Como en el caso de Leonard Thompson, un diabético de 13 años de edad cuya muerte parecía inminente. En 1921, un joven médico de la Universidad de Toronto solicitó un laboratorio y un ayudante durante unas vacaciones de verano. Estaba obsesionado con la idea de encontrar una cura para la diabetes. Frederick Banting trataba de conseguir cierto fluido del páncreas de los perros, la insulina. La insulina es la encargada de procesar la glucosa del cuerpo. Al igual que en las personas, los perros sanos producen la insulina en el páncreas, en los islotes de Langerhans. Banting tenía la idea de reemplazar la deficiencia de insulina con insulina ajena. Para realizar el experimento, Banting y su compañero Best hicieron que animales sanos se convirtieran en diabéticos, para después probar en ellos el efecto de las inyecciones de insulina. Marjorie, animal de pruebas número 33, sobrevivió durante 70 días. ¿Habrían encontrado Banting y Best la cura para la diabetes canina? ¿Serviría también para salvar vidas humanas? Leonard Thompson permanecía en cama en el Hospital General. Estaba en coma diabético. El 11 de enero de 1922, Banting y Best deciden realizar un esfuerzo desesperado para salvarle la vida y le inyectan insulina.
Despierta del coma, lo que les indica que están tras la pista correcta. Ahora podrían salvar la vida de los diabéticos con inyecciones de insulina. Dos horas de tensa espera y a continuación, el milagro. La insulina saca lentamente a Leonard del coma diabético y le devuelve a la vida. Banting y Bess son los primeros en tener éxito encontrando un remedio para la diabetes. Su colega James Collip experimentaba también con insulina, aunque empleaba ganado en lugar de perros. Grandes cantidades de páncreas de reses son desechadas todos los días en los mataderos de todo el mundo. La mala calidad de la insulina obtenida de los páncreas de perro causaba problemas. El preparado marrón de Banting y Bess originaba con frecuencia abscesos peligrosos cuando se les inyectaba a los pacientes. Collip había recibido el encargo del director del laboratorio de la Universidad McLeod de producir insulina pura. El bioquímico consiguió finalmente el éxito en su propósito. Sus inyecciones de insulina salvaron a innumerables diabéticos. El joven Leonard Thompson logró vivir otros 14 años gracias a la insulina. Pero en el laboratorio de Toronto se estaba desarrollando una batalla soterrada. En marzo de 1922 se inicia una guerra sobre quién es el auténtico inventor de la insulina. Banting teme que Collip trate de robarle su fama y le acusa de sabotaje. Pero al tratarse de casos de vida o muerte para millones de diabéticos, Collip, Best y Banting hacen finalmente las paces. Por fin fue posible ayudar a los diabéticos por medio de un tratamiento con insulina. Fue un descubrimiento fascinante. No debemos olvidar que aunque muchos dicen que la diabetes es una enfermedad muy extendida y se lamentan de ello, la situación actual se debe a un gran éxito de la medicina. Hace 100 años no habrían podido seguir vivos los diabéticos actuales. Hace mucho que habrían muerto sin aparecer en las estadísticas. Una paradoja que no es realmente una paradoja. Por razones éticas deberíamos estar contentos con los resultados de la investigación médica. En 1923, McLeod, el director del laboratorio, y Banting ganaron el Nobel de Medicina. Compartieron con Best y Collip el premio y la fama del descubrimiento de la insulina. La compañía norteamericana Eli Lilly empezó la producción en masa de la insulina en junio de 1922. Miles de diabéticos comenzaron a recibir la milagrosa droga. Hacia finales de 1923, 60 millones de unidades habían sido producidas. Durante varias décadas, la insulina se obtuvo a partir del páncreas de las reses siguiendo el método de Collip. Hasta que la genética acudió en ayuda de los bioquímicos. Incorporaron un gen tomado del páncreas humano a una bacteria, la coli. El gen estimulaba a la bacteria para que produjera insulina. Usando este método se puede producir insulina en cantidades ilimitadas. Hay casi 200 millones de diabéticos en todo el mundo que dependen de la insulina. Y su número crece rápidamente. Desde el gran descubrimiento de 1922, una inyección diaria protege a los diabéticos donde quiera que estén del mortífero coma. Con la ayuda de su médico, la tía Millie ha podido controlar su enfermedad. Si no fuera tan golosa... Millie siempre dice, los cambios poco a poco. Las emociones no sientan bien al estómago. Pero no hace falta ser directivo para padecer de úlcera.
La endoscopia es uno de los métodos de inspección más desagradable para el paciente. Sin anestesia, se introduce un tubo flexible en el esófago del paciente hasta llegar al estómago en busca de hemorragias, úlceras e incluso cáncer. Pero al menos la gastroscopia elimina inicialmente la necesidad de una operación. Esta técnica fue inventada en 1868 por el médico alemán Adolf Kussmaul. Como es costumbre, la taberna de Bootsful de Freiburg está llena esta noche. Un malabarista realiza un número que sorprende al público. Se traga un sable de más de medio metro de longitud. Adolf Kussmaul ha contratado sus servicios esta noche y le ofrece una generosa propina porque quiere hacer una prueba muy particular con él. Para ello ha mandado construir un tubo especial. Durante mucho tiempo se ha estado preguntando cómo realizar una diagnosis más precisa a pacientes con problemas de estómago. El tragasables empuja el tubo cada vez más adentro de su cuerpo. Traté en vano de ver algo al final del tubo, pero la luz del endoscopio demostró ser insuficiente. Pero la idea de la gastroscopia había nacido. En cuanto se encontrara una manera de llevar luz a través del tubo, el interior del sistema digestivo podría ser examinado. Este antiguo documental muestra una desagradable realización del método que Kussmaul ya había practicado. La curva del esófago solo podía ser salvada si la cabeza y la garganta se mantenían correctamente alineadas. Esta curva era la mayor dificultad de la gastroscopia. Existía un gran riesgo de producir heridas cuando el médico trataba de sacar una foto de lo que pasaba en el interior del estómago. El paciente tenía que mantenerse tieso como una estaca, porque los tubos eran rígidos, tan gruesos como mangueras de 1,3 centímetros de diámetro y de unos agonizantes 66 centímetros de longitud. Gracias al endoscopio, sin embargo, las úlceras pudieron ser descubiertas antes de que fuera demasiado tarde. En la actualidad ya no se necesitan tubos. La tomografía por ordenador nos permite realizar una exploración virtual del interior del cuerpo. La única cura para las úlceras y el cáncer de estómago fue la operación de 1881 del cirujano pionero vienés Theodor Billroth. Billroth era conocido como el Colón de la cavidad abdominal. Usando los métodos Billroth 1 o Billroth 2, la úlcera era extirpada solo con unas pocas incisiones. A continuación se cosía de nuevo el estómago, como vemos en este único espécimen superviviente. Con sus operaciones estomacales, Billroth, uno de los más grandes cirujanos del siglo XIX, salvó muchas vidas. Durante 100 años la extirpación quirúrgica fue considerada como la única cura para las úlceras estomacales, hasta que, como ocurre con tanta frecuencia en medicina, apareció alguien que cambió la situación. En 1979 se descubrió una bacteria desconocida en la membrana mucosa del estómago. Hasta que se hizo este descubrimiento, se consideraba imposible que los agentes patógenos sobrevivieran en el ácido gástrico. Para investigar la bacteria, los científicos australianos Robin Warren y Barry Marshall trataron de criarla en el laboratorio. Lo intentaron añadiendo una solución de la bacteria en un medio de cultivo. Los resultados fueron siempre los mismos. No crecía nada. Pero un día, al regresar de las vacaciones de Semana Santa, comprobaron que en una de las muestras había crecido una cepa de la bacteria. Warren y Marshall estaban convencidos de que no era una mala alimentación o el estrés lo que producía las úlceras de estómago, sino la Helicobacter pylori, como bautizaron al patógeno. En 1983 presentaron su tesis en una conferencia internacional, pero muy pocos les creyeron. La ciencia quería pruebas.
Barry Marshall decidió entonces que haría de conejillo de Indias en un atrevido experimento. Se preparó un cóctel que contenía la Helicobacter pylori. Me la tomé como si fuera un trago de tequila. 8 días más tarde, vomité violentamente. Entonces tomé una muestra de tejido de mi estómago. Con el microscopio, comprobé que había estado conviviendo con la bacteria. Esa era justamente la prueba que se necesitaba. Lo que la ciencia había dudado durante siglos pasó entonces a ser posible. Las bacterias sobreviven en el ácido gástrico. El 90% de las úlceras son causadas por la Helicobacter pylori. Una ingesta de antibióticos durante 2 semanas es todo lo que se tarda en matar a la bacteria y curar la úlcera por completo. Desde ese instante, la ingeniosa y famosa operación de Billroth se convirtió en algo del pasado. Las medicinas suprimieron la necesidad de sufrir una operación. El estudio de las medicinas es una de las ciencias más antiguas. Todo lo que el hombre necesita para su salud y curación ha sido puesto por Dios en la naturaleza. El reto de la ciencia es descubrirlo. Esta era la doctrina que el gran médico y científico naturalista Paracelso defendía en el siglo XVI. Tenía fe en los poderes curativos de la naturaleza. El arte de sanar proviene de la naturaleza, no del médico, por lo que éste debe guiarse por la naturaleza con mente abierta. Una de las mayores colecciones de libros de medicina del mundo se encuentra en el Josephinum de Viena. Entre ellos está el tratado de plantas más moderno de su tiempo, el Hortus Eistetensis de 1613. En él se describen cientos de plantas medicinales y sus efectos. Según un dicho popular, existe una hierba para tratar cada enfermedad, solo hay que encontrarla. Los libros medicinales ayudaron mucho a la gente a buscar hierbas curativas. En la actualidad, los investigadores farmacéuticos han vuelto a fijarse en las riquezas que ofrece la naturaleza. Lignum pichi pichi alivia los problemas de vejiga y de riñón, mientras que la corteza de chicona ha ayudado durante siglos a estimular el apetito y a disminuir la flatulencia. Todas las sustancias son venenosas, no hay alguna que no lo sea, pero la dosis correcta distingue al veneno de la cura. Tan solo unos miligramos de más o de menos pueden marcar la diferencia entre la vida o la muerte. Por esa razón, las básculas se convirtieron en la herramienta más valiosa del farmacéutico. Para obtener sustancias activas puras a partir de plantas medicinales, los farmacéuticos desarrollaron el proceso de destilación y varios métodos de filtrado. Hicieron extractos de alcohol y mezclaron las sustancias activas produciendo ungüentos y pastillas. La alquimia sentó la base de la ciencia farmacéutica moderna, la fabricación de medicinas. Las sustancias naturales entraron finalmente en competición con las medicinas artificiales. A comienzos del siglo XX, Paul Ehrlich descubrió que ciertos tintes químicos mataban a los microbios. Desde entonces, los farmacéuticos han seguido buscando sustancias que combatan las enfermedades sin hacer daño al cuerpo. En la actualidad se utilizan sustancias químicas, vegetales y animales para la producción de medicinas. La farmacéutica es una industria próspera, con una participación importante en la economía. A pesar del desarrollo de medicamentos muy efectivos en el laboratorio, lo que Paracelso dijo hace 400 años sigue siendo cierto hoy en día. La naturaleza es la mejor medicina. Esto es totalmente aplicable a uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la ciencia médica. En 1928, en el hospital londinense de St. Mary, un médico llamado Alexander Fleming estudiaba los estafilococos, una bacteria que causa heridas mortales por infección y por la que morían en aquel tiempo cientos de personas. Los médicos eran incapaces de ayudarles. Los remedios usuales no daban resultado. Fleming se tomó unas vacaciones
Y cuando regresó a su laboratorio, una desagradable sorpresa le estaba esperando. Lo que había sido originalmente una colonia de estafilococos bien desarrollada no era ahora más que una sombra de ella misma. Una colonia de moho se había desarrollado a un lado del plato de cultivo. Pero este infortunio demostró ser una bendición disfrazada. Descubrí que el moho era un potente antibiótico no venenoso al que bauticé con el nombre de penicilina. Fleming había descubierto un nuevo antiséptico más efectivo matando bacterias que cualquier otro conocido. Pero no fue capaz de aislar los cultivos de penicilina. Realmente Fleming trabajaba en solitario siguiendo la tradición del siglo XIX. Contaba con la ayuda de dos jóvenes investigadores, médicos recién graduados que no conocían mucho de química. Trabajaban con medios muy primitivos. Una pila en un rincón del corredor, fuera de las salas del hospital, al lado del lavabo de caballeros. Y resultó que no pudieron estabilizar o purificar la penicilina. Lo que se necesitaba era un equipo multidisciplinario, y eso solo ocurrió muchos años más tarde, en Oxford. No fue hasta 1941, en plena guerra, cuando Howard Florey y Ernst Chain de Oxford reanudaron la investigación bacteriológica de la penicilina. En contenedores improvisados consiguieron por primera vez hacer que crecieran cultivos de penicilina para probarlos con animales y personas. La penicilina destruye las bacterias. Cuando se dividen, impide que formen nuevas membranas de separación. Los mortíferos patógenos resultan diezmados. Alexander Fleming fue premiado con el Nobel de Medicina en 1945 por el descubrimiento de la penicilina. Junto con el patólogo Howard Florey y el biólogo Ernst Chain. En tiempos, la penicilina era escasa. Incluso existió una especie de manía por ella. La gente hablaba de dentífricos con penicilina que evitarían el envejecimiento dental. Y lo mejor de todo, lápices de labios con penicilina para un beso higiénico. Con eso se demuestra el interés que había despertado. Los periódicos publicaban muchas historias sobre ella. Lo cierto es que por primera vez se podían combatir las infecciones. Y también apareció en medio de una guerra. Una buena noticia en tiempos de destrucción. La gente estaba interesada en un mundo mejor después de la contienda. Esta medicina milagrosa contra infecciones como la difteria, sífilis y la gangrena solo estuvo disponible para los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Cuando acabó el conflicto, los Estados Unidos lanzaron un gigantesco programa de producción de penicilina. El moho se obtenía de sandías podridas y crecía macerándose en un licor de maíz. Al igual que el champán, el líquido era introducido en botellas que se agitaban con regularidad. A continuación, se filtraba este jugo mohoso, como Fleming lo llamaba, para obtener la penicilina, que se extraía mediante vapor para introducirla a continuación en ampollas. Muy pronto, no solo los hospitales recibieron el antibiótico, sino que cualquier persona que tuviera una receta podía conseguir una inyección. La penicilina revolucionó la medicina y salvó millones de vidas. Y sigue haciéndolo en la actualidad. Gracias a los momentos mágicos de la historia de la medicina, algunos a los que se les diagnosticó una úlcera de estómago no tuvieron que ser operados. Con nuestros mejores años acercándose a su fin,
llega el otoño de la vida, un momento con los mayores desafíos para la medicina.